Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Persiste la división entre los diputados de oposición y el oficialismo debido a las posturas que han tomado después de las recientes decisiones de la actual administración y la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y un ejemplo de esta situación es el anuncio hecho por el Partido Nacional, Partido Liberal y Salvador de Honduras, los cuales advierten que frenarán las mociones hechas por Libertad y Refundación luego de la publicación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina del Fomento, y desde el Partido Nacional señalan que no darán ni un solo voto para aprobar préstamos que el gobierno solicite al Banco de Desarrollo de América Latina. Igualmente, las bancadas del Partido Liberal y el PSH tienen similares opiniones. Los nacionalistas expresan que fue un acto ilegal y antidemocrático que transgrede el respeto entre los poderes del Estado que establece la Constitución de la República. Es una violación flagrante a nuestros derechos y una burla a la justicia. Por su parte, el Partido Liberal detalla que la democracia y el futuro político del país se encuentran en riesgo por decisiones anticonstitucionales y antidemocráticas. Honduras tendrá consecuencias para futuras negociaciones. El Partido Salvador de Honduras expuso que solo tienen que autoconvocarse a una sesión extraordinaria 65 de los 128 diputados en cualquier lugar de Honduras sin Luis Redondo y Carlos Zelaya, y lo abrogan, así como Luis Redondo y otros en 2021 se reunieron para abrogar el Código Penal y militarizó el Congreso. En ese sentido, expertos manifiestan que lo que se espera es una mayor polarización en el Congreso Nacional y por ende en la sociedad, lo que repercutiría en las decisiones que se tomen en el Poder Legislativo, que en los últimos meses se ha mantenido con poca productividad, manifiestan analistas, quienes lamentan que al final los que pierden son los hondureños. Los especialistas apuntan que el gobierno debería comenzar a buscar consensos, porque así como se muestra la oposición, las iniciativas y proyectos de ley que envía el Ejecutivo no serían aprobados y el plan de gobierno se vería afectado en su desarrollo, y por consecuencia la población recibiría el mayor impacto de las decisiones de los políticos. Desde Libertad y Refundación expresan que las élites y grupos de poder utilizan el tripartidismo del Partido Nacional, Liberal y PSH para entorpecer y frenar al poder popular y sus proyectos como la Ley de Justicia Tributaria y la adhesión al CAF, por lo que instan a sus bases a estar atentos y defender a la presidenta Castro, que es víctima de ataques. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es el primer día del mes de agosto, el octavo mes del 2023. Vamos a hablar sobre este tema de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, el CAF, que está pasando en la clase política del país y en la sociedad en general. Tengo tres distinguidos invitados. Está don Javier Acevedo, analista y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, CIPRODE. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, un gusto estar aquí nuevamente y un gusto poder compartir esta mesa de reflexión y debate con tan distinguidos personajes de la política hondureña. Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Está don Fernando Anduray, abogado de profesión, miembro del Partido Nacional de Honduras. Fernando. Gracias, Raúl, buenos días al pueblo hondureño, siempre con la alegría de compartir este estudio y agradeciendo la invitación, Raúl. Contento de tener la presencia de Dios y el Espíritu Santo en mi corazón. Que Dios bendiga al pueblo hondureño, aquí listos para debatir y tratar de analizar objetivamente los acontecimientos del país. Gracias, don Gilberto Ríos, dirigente de Libertad y Refundación. Gilberto. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Qué bueno estar acá con un representante de la Defensoría de Derechos Humanos, ¿verdad? Y también con alguien del Partido Nacional, o sea, con polos opuestos, ¿verdad? Para situar un poco dónde está la coyuntura política nacional esta mañana. Gracias, Raúl. Gracias. Dígame, licenciado Javier Acevedo, ¿cómo está la adhesión de Honduras al CAF, la ratificación de parte de la Presidenta, la publicación en la Gaceta? ¿Qué piensas de lo que está pasando en Honduras?
Bueno, yo creo que de alguna manera fue un procedimiento relativamente forzado. Sin embargo, discrepo de aquellas posiciones que dicen que se violó la ley con esa ratificación y con esa publicación, porque tanto la Constitución de la República hace silencio sobre el procedimiento interno de la ratificación del acta del día anterior o de la sesión anterior. Y en la ley orgánica del Congreso Nacional también la reglamentación, el manejo al respecto es bastante difuso y deja de alguna manera sin esa obligatoriedad de ratificación para poder enviar a la Presidencia de la República, en su caso, cualquier decreto o ley que se pueda aprobar y después que se pueda publicar la misma. Es un elemento que de alguna manera sí atenta contra una práctica asamblearia principalmente, donde se estila la ratificación del acta, pero la ratificación del acta también se refiere principalmente a los puntos que fueron finalmente acordados dentro de la sesión anterior y no necesariamente a discutir nuevamente una propuesta o un acuerdo que se haya alcanzado en el mismo. Sí. Fernando. Bueno, hay varias cosas que decir porque el asunto este tiene diferentes facetas. Y la óptica con que lo veamos va a determinar razones o sin razones. El tema es que el artículo 2 del Código Civil de Honduras nos dice que en Honduras la costumbre no constituye ley solo cuando el derecho se remite a ella, ¿no? Mucho se ha hablado aquí de que no está claro el procedimiento parlamentario en la propia ley orgánica del Congreso, en el reglamento, y que tampoco está claro en la Constitución. Pero resulta que tenemos décadas de practicar en el Congreso la costumbre, el procedimiento de aprobar las leyes finalmente a través de una decisión en la aprobación del acta, dejándola firme. En tal sentido que cuando finaliza cada año la legislatura, o cada 4 años cuando finaliza la legislatura, los diputados, el Congreso, el Pleno, corre a cerrar la última sesión para que se proceda a hacer el acta de clausura de las sesiones del Congreso para poder iniciar la siguiente. Y en el acta de clausura lo que se lee es el acta última de la sesión anterior para dejar finiquitados todos los asuntos y que no quede nada pendiente de aprobación parlamentaria para su ejecución. La consecuencia de lo que hemos visto en el Congreso hoy, que es una interpretación de 50 diputados, es decir, hay 120 diputados que no están interpretando la Constitución de la misma forma, es que ya no es necesario aprobar actas en el Congreso a partir de ahora en adelante. No sirven de nada. ¿Para qué sirven? Si ya no es necesario ratificar, ya no es necesario presentar reconsideraciones, no es necesario presentar enmiendas, no es necesario aprobar el acta, porque en la sesión original donde se aprueba con la mayoría simple o con la mayoría calificada, si es el caso, bastará que esa decisión la certifique el secretario del Congreso para enviar las comunicaciones que tengan que enviarse y se sigue el procedimiento legislativo con el Poder Ejecutivo. Ya no se necesitan hacer actas en el Congreso que tengan que ser aprobadas. No sirven de nada. ¿Para qué las van a hacer? Si ya el Congreso emitió su decisión. Mire, las consecuencias de eso son, nos están exhibiendo internacionalmente cuando todos los parlamentos del mundo, todos los órganos colegiados, toman decisiones y
las hacen constar en un acta que es aprobada en la siguiente sesión y finalmente aprobada esa acta, entonces se procede a la ejecución de las decisiones del órgano colegiado. En Honduras ya no es necesario eso. Ayer estaba con el diputado Rodríguez de Libre y me dice, no, es que esas cosas ya solo en los patronatos sirven las actas, me dijo. Es un programa, ¿verdad? Entonces, yo creo que la falta de formalidad en esto nos lleva a ver que hay un abuso de poder en el Congreso y esa es la parte que al final debemos rescatar. El Congreso es un órgano esencialmente político. Las decisiones que toma son políticas. De ahí que cuando 71 diputados le dijeron al presidente del Congreso, no queremos que se ratifique eso, y nosotros, le dicen 71 diputados, somos mayoría y somos su jefe. Usted, presidente del Congreso, tiene que obedecer lo que le mandamos la mayoría del Congreso. Y el presidente del Congreso le dice, no, no les voy a hacer caso. Eso es desobediencia. Es un delito de desacato a una orden del Pleno del Congreso que mayoritariamente le está ordenando al presidente del Congreso que no ejecute el procedimiento parlamentario final para mandar este decreto al Poder Ejecutivo para sanción. Luego, cuando el presidente del Congreso viene y en franca confrontación con la mayoría del Pleno manda el decreto al Poder Ejecutivo, está sometiéndose a la autoridad del Poder Ejecutivo. Y eso es un delito de traición a la patria que cae en la inconstitucionalidad porque viola el principio de división de poderes. Es decir, públicamente, el presidente del Congreso está diciendo que su jefe es la presidenta de la República o lo que venga del Poder Ejecutivo y que no le va a hacer caso a la mayoría del Congreso. Y es aquí, Raúl, donde yo quiero rescatar esta situación porque ¿qué es lo que viene? ¿Verdad? ¿Qué es lo que viene? Ayer en este programa le anunciaron a través de comunicados los partidos políticos y los diputados que estuvieron aquí que en el Congreso no le van a aprobar nada que venga del CAF. Pero lo del CAF al final podrá ser discutible. No es una situación, el funcionamiento del CAF no es una situación de tipo político trascendental para Honduras. Lo trascendental es cómo está funcionando el Congreso Nacional y cómo va a funcionar de ahora en adelante. Cuando hay 71 diputados en una alianza parlamentaria que van a marcar la pauta en el Congreso, le van a decir a Redondo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Ese es el tema. Libre, que había instaurado un presidente con un procedimiento irregular, ilegal, de alguna forma había conseguido que caminara año y medio el Congreso. Ahora votaron todo lo que habían avanzado. Y tienen a una oposición organizada que no se va a dejar mandar en el Congreso Nacional. Eso es ingobernabilidad legislativa. ¿Por cuánto tiempo se va a mantener esa postura de los partidos de oposición? Bueno, si lo están haciendo para tratar de preservar el Estado de Derecho y la democracia en el país, deberán hacerlo hasta que vengan las elecciones y haya un nuevo presidente en el país y haya un nuevo Congreso. De lo contrario, habría que ver qué capacidad de maniobra tiene Mel, porque aquí yo ahorita estoy señalando el funcionamiento interno del Congreso, cómo va a quedar. Viene la elección del próximo fiscal de la República. Es evidente que se necesitan 86 diputados para elegirlo, y es evidente que la oposición política tiene 81 diputados, pero aquí hay todavía 71 diputados, pero aquí hay todavía gente que está pensando que Mel va a poner el fiscal. Y no tiene la cantidad de diputados necesarios para eso, y la oposición política está organizada frente a esto. Y no solo eso, Raúl, viene en diciembre la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, con excepción del presidente. Y si se mantienen las cosas como están, en diciembre la oposición política le puede poner a Redondo una directiva totalmente de oposición en el Congreso, sin que quede uno de Libre más que Redondo ahí.
Ese es el problema de la falta de diálogo y la falta de búsqueda de consensos y de posiciones cerradas, tratando de implantar por la fuerza la agenda que viene del Poder Ejecutivo, que evidentemente forma parte de otro debate que lo vamos a enfocar por aparte, porque yo sí creo que en el Ejecutivo sí está caminando el socialismo, pero no en el Poder Legislativo, y no sabemos cómo está la Corte Suprema de Justicia. De ahí entonces que el CAF es un asunto que representa repercusiones políticas grandes desde el punto de vista político en el país, no tanto económicas. Hay consideraciones, hoy amanecimos con un tuit del Consejo Nacional Anticorrupción, donde doña Gabriela Castellanos aparece nuevamente en escena y nos dice, pero más allá Seguidor de Gabriela ahora. de las deudas, y seguidor de Raúl también, yo, y seguidor del Grillo también, y seguidor de todo. Cosas de Verandi. Pero más allá de las deudas contraídas, solo para ser miembro de un banco ideológico con altos intereses, con denuncias por abuso de poder en la CAF, desde el 2017 han renunciado unos 100 empleados de este banco. Funcionarios de alto nivel estarían extralimitándose en temas ligados a la corrupción. Por eso no le importa a él algo, pero eso no le importa al gobierno de Honduras. Y hay una columna completa de Gabriela hoy en El Heraldo. Y escribe horrible, por cierto. Luego, Wilfredo Cerrato ha dicho en varias entrevistas que los intereses de la CAF son más altos que los del Fondo Monetario Internacional, pero a eso a nadie le importa. Y lo ha repetido varias veces, que el CAF presta intereses más altos, pero nadie se interesa en presentar un estudio comparativo entre los intereses con que presta la CAF y los intereses con que prestan los otros órganos financieros internacionales. Estos son temas que ahora de fondo van a ir saliendo en relación a este asunto de la CAF, pero lo que de fondo está es cómo está el Estado de Derecho en Honduras y cómo está avanzando el Estado socialista democrático. Vemos que no hay capacidad de reacción de los sectores democráticos del país y que Mel Zelaya va avanzando, tomando decisiones arbitrarias, fuera de la ley, las va imponiendo y nadie lo detiene. ¿Va avanzando Mel? Sí, señor, claro. Claro que va avanzando. ¿Hacia dónde avanza Mel? Hacia el socialismo. Bueno, y no es el gobierno del socialismo democrático. Pues. Pues ellos lo dicen, pues. Y los ministros no dicen que el modelo a seguir es Cuba y Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mel está avanzando con su gobierno, desgraciadamente, y ojalá yo pueda dedicar el resto del programa al llamado a los sectores democráticos, están descuidados, desorganizados, desinteresados, confundidos, no saben cómo reaccionar, mientras que Libre, con su socialismo, está desarrollando un programa controlado, dirigido, estratégicamente concebido del Foro de Sao Paulo, que representa la experiencia que han tenido todos los gobiernos de izquierda en Latinoamérica y que van tapando los huecos, los hoyos y van tratando de superar cualquier dificultad que se les presenta. El corolario final de esta exposición que estoy haciendo inicialmente es que el Foro de Sao Paulo, en todas sus estrategias, cuenta con que los sectores democráticos desde el centro hasta la derecha se mantienen permanentemente divididos, echándose las culpas unos a otros del por qué la pobreza, del por qué la calamidad de los pueblos, del por qué la corrupción, del por qué el narcotráfico, del por qué no funciona la salud, del por qué no funciona la educación y todos esos temas sociales que son parte natural de cualquier gobierno. El asunto entonces es que
Hay una estrategia de Mel también para mantener divididas a estas fuerzas políticas y a estas fuerzas sociales, estas fuerzas productivas del país, para ir desarrollando la idea de que el Estado es el dueño de todo y es el que provee todo. Hacia eso están avanzando y yo miro la mirada del Grillo, ojalá lo hubieran enfocado ahorita porque fue Brinco el que pegó cuando dije esta cosa, ¿verdad? Se asustó. Sabemos perfectamente qué es lo que están haciendo. Esta gente no es improvisada. Si Mel en el pasado, en el 2009, se equivocó con la cuarta urna porque improvisó mucho, con una izquierda desorganizada, quiso implantar un Estado socialista, hoy la situación es distinta. Hay científicos de izquierda, hay gente de experiencia de izquierda, sí señor. Si tienen el Foro de Sao Paulo no es cualquier cosa, no hay que equivocarse, Raúl. Nosotros debemos saber con quién nos estamos enfrentando, ¿verdad? Solo en el Foro de Sao Paulo, paso. Yo ahí paso y es que a mí me gustaría que don Fernando me acompañara un día. La forma en que está... Algunos debates son todos flojos. Fíjate que al Grillo lo quieren mucho en Libre y lo respetan. Sí. Porque la parte que le asignaron a él es la parte de organización territorial y control poblacional. Él es el que maneja en el fondo los colectivos de Libre, los moviliza, les dio experiencia, sabe cómo va a trabajar y puede adquirir la experiencia fuera de Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en todos esos lugares. Ese tipo de experiencia que adquirieron no lo tenían en el 2009, ahora lo tienen. Y basta hacer el análisis y el diagnóstico del funcionamiento del gobierno de Xiomara para entender que sí están trabajando con un plan para finalmente montar el Estado socialista. Las agresiones al sistema financiero nacional, las agresiones a la empresa privada hondureña, las agresiones a la sociedad civil organizada, las agresiones contra los partidos políticos de oposición, las agresiones que hay contra todo lo que se opone al gobierno, es una muestra inequívoca de que están trabajando para montar su socialismo, más el control de las instituciones de seguridad del Estado, que en esta oportunidad tienen un tipo de relación distinta con Mel Zelaya a la que tuvieron en el gobierno de 2006 a 2009. Hay muchas diferencias, ¿verdad? El tema es que el país está en peligro, la democracia ha perdido mucho en este año y 6 meses, 7 meses, y si no reaccionamos a tiempo para fortalecer la democracia y buscar que hayan elecciones democráticas en el país, yo creo que se va a perder totalmente el país. Todo está encaminado a instaurar en Honduras entonces el socialismo democrático. Sí, bueno, vamos a hablar primero desde el punto de vista doctrinario, ¿verdad? Porque de hecho el otro día yo mencioné que al igual que lo hace la derecha del país, ¿verdad? Los sectores conservadores, hay una polarización, ¿verdad?, de opiniones, y ellos la procuran, por supuesto, hacia convencer a la opinión pública de que Libre es un partido perverso, ¿verdad?, que está queriendo acabar con la empresa privada, que es antibanqueros también, que es una ¿cómo se llama?, un partido político que viene a desbaratar el orden social que está en el país, etcétera, ¿no? Y además, dice don Fernando aquí, que nosotros estamos desbaratando la democracia, ¿verdad? Como si en Honduras se hubiera instalado, ¿verdad?, en los últimos 15 años una democracia, ¿verdad?, no sé de qué tipo, y que nosotros hayamos llegado a destruirlo. O sea, invirtiendo también los papeles, ¿verdad?, que hemos estado jugando como pueblo hondureño desde hace más de una década. Quiero decirles que la verdad es que desde el punto de vista doctrinal, digamos, estrictamente doctrinal, el socialismo no se ha ni asomado a Honduras, ni tampoco ninguna medida del gobierno ha sido de corte socialista. El socialismo democrático lo que ha ido es aproximando pues el estado neoliberal que alcanzamos a un estado de bienestar social, ¿verdad? Esa es, digamos, una nota, lo lamento, ¿verdad? Como que fuera un impasse, ¿verdad? Que yo estaba con ella y hicimos una conferencia de prensa de orden estrictamente acusando al gobierno del Estado de Honduras de persecución política, de que no se permite la libertad de expresión, de que hay una abierta campaña contra la oposición, de que tenemos grupos violentos que los amenazan, y todas esas cosas que están en esa lógica de demostrar que Honduras no es un Estado de Derecho, que Honduras es un Estado represivo, que perseguimos a la oposición política, cosas que son falsas, ¿verdad?, y son fácilmente demostrables, pero que
obviamente van calando en el colectivo. Y con esto voy a cerrar. Además de toda esa campaña, ¿verdad?, que nosotros sabemos perfectamente de dónde está dirigida. Además, ahora hay una estigmatización. Yo enciendo las noticias en la mañana y escucho por todas partes los colectivos de Libre, los colectivos de Libre. Y son estos grupos de algunos dirigentes, que yo no sé si todos son de Libre o algunos tienen otra procedencia, y en nombre del Partido Libertario de Fundación toman centros de salud, toman carreteras, y sinceramente ni autoridades municipales del partido a nivel nacional, ni autoridades departamentales, y mucho menos la coordinación general ha autorizado estos mecanismos de presión. Que exista descontento en la dirigencia de la base, es cierto, ¿verdad? Había una expectativa de la mayoría de la dirigencia nacional de encontrar una oportunidad en el Estado, pero el Estado es imposible que pueda cubrir con toda la demanda, digamos, de trabajo, de empleo que tiene el país. Y evidentemente todavía dentro de la administración pública subsiste una enorme cantidad de personal de la vieja administración, que muchos de ellos pues trabajan normalmente, ¿verdad?, y son eficientes, pero hay un grupo que sigue también las directrices de su partido y que está obstaculizando la administración pública, y que ya lo dijo el mismo Edmundo Orellana, nos está saboteando el gobierno. Entonces, en esa dualidad, ¿verdad?, se cuela estas acciones de la supuesta base organizada del partido, capitalizando también el descontento que hay por la grave crisis, ¿verdad?, que está viviendo el mundo entero y que repercute, por supuesto, en Honduras, y que ¿verdad?, tiene esa respuesta de algunos dirigentes, yo diría algunos engañados, ¿verdad?, con que esos mecanismos de presión son válidos. Nosotros no condenamos la protesta pública, tampoco condenamos que la gente se organice, eso es positivo, pero sí me parece que hay una clara instrumentalización de la bandera y de nuestros emblemas, ¿verdad?, para hacer ver que el partido tiene contradicciones o tiene un sector de oposición interna que en realidad no existe, ¿verdad? Yo lo digo aquí categóricamente, Melvin Ceballos no es un dirigente que represente las líneas partidarias de Libre, ¿verdad?, y que esté actuando en función de alguna directriz de nuestro partido. ¿Esto, licenciado, está provocando la polarización de la sociedad? Bueno, de hecho, desde hace mucho tiempo la sociedad hondureña está polarizada. No es una cuestión nueva. Por eso me preocupa justo que en este ámbito usemos con una cierta facilidad frases como Estado de Derecho, palabras como democracia, cuando las prácticas que hemos tenido históricamente han sido negando Estado de Derecho y negando democracia. Actualmente llamamos y nos preocupamos mucho por esa situación. Yo creo que esta posibilidad de que haya un grupo dentro del Congreso, una oposición organizada, como le llamó el abogado Anduray, creo que va a ser interesante. Ahora el asunto es preguntarnos y saber si esta oposición organizada es organizada contra Libre, contra el pueblo o contra quién. Porque cualquier acción extrema que se tome de cualquier origen que sea, siempre termina impactando en las condiciones de vida de la población. Creo que hay muy poco compromiso realmente con los derechos de las personas. Hay muy poco compromiso y ha habido muy poco compromiso histórico con los derechos de los hondureños y las hondureñas para vivir en democracia. Porque lo que hemos hecho es jugar a la democracia. Y hemos jugado a una democracia esencialmente electorera, donde cada 4 años o cada 3 años, ¿verdad?, nos están metiendo en el rollo de que hay que participar en las elecciones internas y que cada quien tiene su candidato o candidata, y realmente los resultados de esos procesos, de esos juegos electorales, han sido bastante cuestionables en la mayoría de los casos. Y esos resultados electorales nos hacen tener, en algunos casos, nos han hecho tener a lo largo de la historia diputados, alcaldes, presidentes incluso, comprometidos no con los intereses del país, comprometidos con sus propios intereses, incluso comprometidos con el narcotráfico, con la corrupción. Hemos visto cómo diputados y diputadas al Congreso Nacional, por ejemplo, han votado en favor de pactos de impunidad. Hemos visto cómo alcaldes y alcaldesas en distintos lugares del país han manejado esos territorios y esos municipios
como si fueran haciendas personales. Hemos visto cómo la corrupción se ha generalizado en Honduras, cómo hemos pasado nos hemos etiquetado más bien como un país pobre cuando hemos sido empobrecidos de manera paulatina por malas decisiones o por decisiones muy conscientes tomadas en favor de los corruptos y de la corrupción. Me preocupa y preocupa mucho cómo en este juego de intereses, porque al final es un poco eso, es un juego de intereses de unos ciertos grupos, están dispuestos a aplastar a la mayoría de la población. Y estamos muy poco dispuestos y dispuestas realmente, y el Congreso creo que es ahorita uno de los ejemplos más claros, muy poco dispuestos y dispuestas al diálogo, muy poco dispuestos y dispuestas a construir consensos, muy poco dispuestos y dispuestas a construir desarrollo en Honduras, pero desarrollo no a la usanza tradicional en el que unos poquitos se terminan enriqueciendo en perjuicio de la gran mayoría que se continúa empobreciendo. Aquí es difícil y es terrible, por ejemplo, escuchar cómo se alaba el modelo económico prevaleciente en el país, cuando es un modelo económico esencialmente empobrecedor. Es un modelo económico que nos ha dejado a 7 de cada 10 hondureños en condiciones de pobreza y miseria, y donde esa etiqueta de ser humano pierde calidad, pierde categoría, porque la gente vive con muy poca dignidad en el país. Vive en casas construidas o medio construidas de retazos, ¿verdad? De desechos de construcción o de desechos recogidos en los basureros del país. Hemos visto cómo Honduras ha pasado de alrededor del año 1998, cuando solo pensábamos en niños en la basura, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a ver niños en la basura en casi todos los centros urbanos del país. Hemos visto cómo la población ha sido forzada de manera persistente a desplazarse y a migrar. Y hay muy poca respuesta desde el Estado, muy poco compromiso de todos esos políticos que se golpean el pecho y que pasan reclamándose ser los dueños de la verdad y ser los dueños de la democracia y ser los dueños del país de los sueños, y muy poca realidad, muy poco compromiso efectivo con la población. Sí, voy a ir a San Pedro, me dice el señor Barrientos, es eso invitado el grillo comunista ortodoxo, fuera de tiempo, habla como gobernante y no es parte del gobierno, aunque tiene a toda la familia, es un partidista a la antigua, siga mejor con los jóvenes. Bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar, y lo bueno es, Gilberto, que no enoja. Aquí dice también Y menos de Barrientos. Carlos Chactur. Dice, no, pero no es Juan Carlos, claro. Buenos días. No. Raúl, soy Carlos Chactur, tengo problemas con mi celular, con mi otro celular. Saludo a los amigos Anduray y el Grillo. Es difícil no estar de acuerdo con ambos en algunas cosas. Es cierto lo que dice el Grillo, ven, unos a favor y otros comparten. Hay empresarios que por décadas han abusado del Estado y la sociedad, hay que identificarlos y sancionarlos, pero no meterlos a todos en el mismo saco. Yo pregunto, ¿cuál es la ventaja de adherirse al CAF si las condiciones de los préstamos son más caras que otras fuentes de financiamiento? Yo pregunto, ¿por qué no se convoca plebiscito para conocer directamente la opinión del pueblo hondureño o el referéndum para legitimar la adhesión al CAF? Porque hay asesores venezolanos en el Congreso ganando miles de dólares que pueden asesorar un ingeniero nuclear al presidente del Congreso. Hay tantas cosas que hablar en este país que no ajustaría el foro. Voy a San Pedro Sula, quiere participar, me dice aquí don Eddie, el señor Pablo Gómez. Don Pablo, lo escuchamos. Buenos días, Raúl, muchas gracias por la participación. Un saludo para sus panelistas. ¿Verdad? Lo estamos escuchando. Un saludo para los panelistas. Es importante decirle a don Gilberto Ríos que no es cierto lo que ellos, como partido ahora, que gracias a nuestro partido ellos están en el poder. Siento mucho que esto les moleste, porque yo fui ex candidato del Partido Salvador de Honduras, un personaje que anduve en las luchas sociales, que ayudamos a sacar al partido anterior del gobierno, que le generamos más de 100,000 votos. Por ejemplo, en mi casilla
como candidato a diputado por el departamento de Cortés, que votos de juventud real y querían un cambio real. Ahora da tristeza ver que esos jóvenes que creían y que tenían grandes expectativas con este gobierno no han hecho nada, no le han cumplido. O sea, le están fallando al pueblo y a una juventud que se van a arrepentir de habernos fallado. O en el caso del señor Fernando Anduray, yo creo que es hasta lamentable escucharlo, que hablen de transparencia, que hablen de honestidad. Si es un partido que nos tuvo sumergidos durante 8 años, con megarrobos, hospitales móviles, violaron la Constitución, violaron muchas leyes, y las mismas prácticas las está haciendo el partido de gobierno actualmente. Lamentablemente, las expectativas de este pueblo ya fracasaron con ellos. Entonces, ellos lo que están haciendo, el partido de gobierno actual, es perfeccionando lo que al Partido Nacional le salió mal en aquel momento. Y no pueden impugnarse el pecho, decir que están con el pueblo o que el pueblo tiene el poder absoluto. Nosotros como partido lamentamos que sigan un discurso barato, que digan que obedecemos a oligarquías, cuando no lo es así, porque le hemos demostrado, y él sabe, yo creo que él sigue mis redes sociales, don Gilberto Ríos, y él sabe que realmente nosotros hemos estado a favor del verdadero pueblo y no a favor de unas élites corruptas de argollas, el cual tienen a este pueblo, y que lo que están haciendo con la adhesión al CAT es meternos más impuestos, meternos exagerados, pues lo que quieren es robar, seguir robando, y porque ¿cómo va a creer que un país que está en extrema pobreza vaya a depositar 500 millones de lempiras para adherirse a esa organización? Y es verdad, en el Congreso no les va a pasar sus proyectos si no lo han llevado al Poder Legislativo. Saludos, muchas gracias. Gracias a usted. Don Fernando, los diputados de oposición dicen que la directiva del Congreso no toma en cuenta sus iniciativas de ley. ¿Qué va a pasar si esto sigue? Bueno, es que el tema del funcionamiento del Congreso es que el Congreso no tiene agenda legislativa, Raúl. El presidente del Congreso no tiene ningún liderazgo para impulsar una visión legislativa de país y se ha dedicado a hacer exclusivamente lo que le mandan del Poder Ejecutivo. Desde ese punto de vista, si el presidente del Congreso quiere imponer la agenda del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional, tiene evidentemente la reacción de la oposición política que no comparte las ideas del socialismo. Mira, a mí me llama la atención lo que decía el licenciado Acevedo. Le preocupa que se hable de esas palabras de Estado de Derecho y democracia así ligeramente. Pero no le preocupa que se hable ligeramente del socialismo en el país y de un Estado socialista. Le preocupa mucho que haya sectores tradicionales tratando de mantener el statu quo y haciendo lo que tradicionalmente han hecho, generando pobreza, 7 de cada 10 hondureños, y que hay que salir de eso. Pero no le preocupa que el liderazgo que el país puso con 1.7 millones de votos en el Poder Ejecutivo no promueva ningún diálogo, ninguna reconciliación de la sociedad hondureña. Y que por el contrario, con testimonios como el del Grillo, están dedicados a profundizar las diferencias entre las clases sociales para poder encontrar la esencia de la decisión en el cambio del gobierno al socialismo. No le preocupa eso, licenciado. El proceso de confrontación que está generando este gobierno no le preocupa. Le preocupa lo que históricamente se ha hecho del país con una infraestructura de injusticia social que realmente ha generado pobreza. Pero no le preocupa que el país pueda ser asaltado por el socialismo para que perdamos todo nuestro sistema de libertades. Yo creo que en ese tiene sentido, derecho a ejercer su enfoque, pero me parece que está equivocado en eso. Creo que en ese sentido sí me gustaría llamar la atención por una reacción que tuvo, cuando le toque su turno. Sí, por una reacción que tuvo. Entonces, porque justamente cuando el Grillo hablaba de igualdad, se asustó
Y eso sí me preocupa mucho. ¿Se asustó Porque, Anduray? sí, porque yo creo que cuando hablamos de reducir las brechas de desigualdad, deberíamos estar de De acuerdo. acuerdo, todos. claro. Sí, Porque- en eso hemos estado de acuerdo siempre. El problema es que no hemos hecho nada para eso. En eso hemos estado de acuerdo siempre justamente en disminuir la situación de necesitamos desigualdad. hacer algo. Ok. Porque Es si nos como- mantenemos Pero, en silencio, pero no es confrontando a la sociedad como lo va a conseguir. pero ¿O si sí? nos mantenemos en Bueno, Es silencio, que el confrontación. tema, es que miren, es que yo creo que se ha muy malinterpretado muchísimo esto de polarizar, ¿va? Para empezar, es un proceso natural de una sociedad que económicamente está polarizada. En eso estamos de acuerdo. Tenemos varios acuerdos con Anduray, de hecho los hemos ido trabajando, yo los llevo apuntados. Mire, Anduray, por ejemplo, a mí me parece muy positivo que él dice que no está de acuerdo con una oligarquía o con una élite económica. Él también concuerda que no debe haber clases privilegiadas en el país. Ni el neoliberalismo a ultranza. ¿verdad? Tampoco es neoliberal, eso también es positivo, ¿verdad? Eso me parece a mí grandes avances, pues. Y está de acuerdo también con que la élite pague impuestos. Y siempre he dicho Y eso que también es positivo. Y siempre he dicho que es porque en mi partido nacional, los principios del partido pregonan la justicia social. Sí, eso no va con el Y el neoliberalismo. engrandecimiento de los pobres, o sea, una clase pobre grandísima y unos poquitos ricos, eso no es justicia social. Muy bien, yo creo que Entonces de hay esos que acuerdos hay encontrar que un partir. punto donde se tiene que revisar el funcionamiento económico de la sociedad. Es correcto. Y el funcionamiento de los medios de producción, no hay duda, Exacto. ¿verdad? Pero no es Bueno, ahí confrontando ahí a vamos la población para generar procesos de destrucción Es que el de tema- la infraestructura social. Mire, es que el tema, ahí es donde yo insisto con cómo se confunde el tema de polarizar, ¿va? Efectivamente, la derecha está en una campaña en contra del gobierno y está polarizando a la población en contra de la presidenta Xiomara y el gobierno. Eso es más que evidente, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro deber? Defender al gobierno y hacer ver los resultados de la gestión pública que se está haciendo siempre. O sea, inevitablemente la opinión se va a polarizar. Pero lo otro, que no me lo pueden achacar a mí por haberlo mencionado o por analizarlo, es que no hay sociedad en el mundo que haya cambiado si no está polarizada. O sea, no es una cosa que a mí me antoje. Es que si las cosas van a cambiar, es que tienen que cambiar de orden, ¿no? Y eso va a afectar a un grupo, y ese grupo en este caso es la élite. Pero la contradicción y la polarización debe tener un propósito fundamental de bienestar del pueblo. Claro, y es No- cívica. Y no es- de imposición No, y correcto, y es violenta de democrática. decisiones, Pero ¿cuál violencia? como lo están haciendo con la aprobación del CAF, por ejemplo. No, eso no es violencia. Como lo hicieron con la elección de la Junta Directiva del Violencia Congreso. violencia es como sacar lo a los hacen militares a la colectivos. calle para cambiar Y mira, una... como me tocaba mi turno, Bien. quiero decir Voy a respetar su uso ¿Qué? de la palabra. cuando escucho al grillo, digo, pobrecitos los de Libre, ¿verdad? Cómo los están atacando. Sí, Pobrecita claro. Xiomara. cómo Pobrecita, la la atacan. verdad. Y la Marlo lo amenazaron O sea, incluso de cuando ella muerte. va a llorar allá a la tumba de Hugo Chávez, o va Mel a llorar a la tumba de Hugo Chávez ahí, entonces, pobrecitos, cómo los atacan por pregonar el comunismo, hombre. Sí, no tiene nada malo decir que Rixi diga que el modelo a seguir en Honduras es Cuba, o que el otro muchacho... No lo ha dicho la el otro abogada Rixi. muchacho ¿cómo se llama? Siempre me olvida, de Recursos Naturales. de ICF. Luqui. Instituto de ¿verdad? Conservación Forestal. Diga que el modelo a seguir es Cuba. O que tengas allá al ministro de planificación del Estado, promoviendo totalmente la instauración de un modelo socialista a ultranza, radical. Pero son posiciones del Entonces, partido. también. pobrecitos, porque no estamos de acuerdo con ellos. Hombre, y tenemos derecho a decir que queremos democracia, Correcto. que queremos paz y libertad en el Claro, a país. decirlo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué estar diciendo que pobrecita Xiomara que la atacan todos los días? Eso suena a lo que pasaba en Cuba, donde todos los días Fidel Castro ponía parlantes en las calles a decir, vienen los gringos, pueblo, preparémonos. Y se juntaban todos a Y los gritar. invadieron también. O cuando decía Hugo Chávez en Venezuela, aquí va a ser la tumba de los pitiyanquis que van a También le venir a dieron invadir golpe de estado Venezuela. a Hugo, sí. Todos los días decían que los invadía Estados Unidos. Ahora el tema es que todos los días se boicotea al gobierno Todos los días. y que pobrecito el gobierno todo el mundo lo ataca. Todos los días. Entonces, para que no sean ataques hay que quedarse callados. Mirá, yo recuerdo a la doctora Ligia Ramos con la doctora, la presidenta del Colegio Médico, ¿cómo se llama? Suyapa Figueroa. Suyapa Figueroa. Recuerdo, No recuerdo a los nombres Gabriela de sus filas. Castellanos, a Salvador Narrala, a la gente de Democracia Sin Fronteras, a la gente de ASJ, a la gente de los sectores de sociedad civil organizada, montados en las manifestaciones de ustedes,
en escenarios, compartiendo micrófonos, atacando al gobierno, Juan Orlando. Y hoy, porque no están de acuerdo con vos, había que defender al gobierno del narcotraficante. los engañaron a toda esta gente, porque cuando les preguntaron que se iban a poner socialismo en el país, dijeron que no. Sí, porque esa entonces gente de la se derecha juntaron, y ahora que ven que sí van a poner socialismo en el país, entonces han decidido separarse de ustedes, rompen la alianza, automáticamente ustedes los han convertido en conservadores y ultraderecha. Claro, son de ultraderecha. O sea que todo lo que no esté de acuerdo con ustedes es ultraderecha. No, no todo, hay derecha intermedia. Ahora, yo creo que hay una realidad en el país, Gilberto. Sí. Los sectores democráticos de Honduras ya están conscientes de cuál es el programa que tiene Libre para ejecutar desde el gobierno con instauración del socialismo. No hay ninguna duda en eso. Y cuando los sectores democráticos se juntan para evitar el socialismo en Honduras, es igual que cuando vos juntaste los sectores populares o de avanzada, como le llaman ustedes, para hacer una alianza para ver cómo sacaban al Partido Nacional. Entonces, estos son fenómenos políticos y ustedes van a tener que enfrentar a una sociedad organizada, democrática, en ese 72% que tenés de rechazo a Xiomara. Es que no han entendido eso. No han entendido que todas las encuestas les están diciendo que van por un camino equivocado, que van tratando de instaurar un sistema socialista que el pueblo no quiere. Ese es el problema. Y frente a la negación del pueblo para recibir esos esfuerzos de instalar un sistema socialista, entonces ha empezado la arbitrariedad. Mel anunció la semana pasada que va a poner 150,000 personas en los bajos del Congreso cuando se vaya a aprobar la ley de justicia tributaria. Gracias por ayudarnos con la convocatoria, es cierto. Tenían también la del género ahí, de los niños. No, y tenían esa es la ley de también justicia tributaria. la de la CICI. Que cuando vayan a aprobar eso, les va a poner eso. ¿A cuenta de qué? ¿No puede el pueblo manifestarse? Y, bueno, ¿y qué querés? ¿Que pongamos 500,000 nosotros entonces ahí? Sí, adelante. Si la democracia es inmensamente mayoritaria. Bueno, adelante. Pues. En Honduras el pueblo no es socialista, no le gusta el comunismo. Pero las movilizaciones cívicas las están utilizando los dos sectores. Yo pienso que es normal y está bien. Entiendan que el rechazo popular que tienen no es porque caiga mal Xiomara o porque caiga mal Mel, es porque están tratando de instaurar el socialismo en el país. Es por esa campaña justamente, una campaña diaria, una campaña incisiva, una campaña Permítame los dos, violenta. ¿qué piensa, licenciado, al ver esto? Mire, yo creo que justamente las posiciones extremas son importantes, son necesarias, justo el disenso es clave para empezar a construir consensos. Pero creo que no podemos pensar en que podemos alcanzar consensos si no estamos dispuestos y dispuestas a ceder un poco. Necesitamos encontrarnos. Gilberto resaltaba que hay varios acuerdos con sus posiciones. Sí, los hay. Abogado. Pero también hay unas cuestiones que los distancian. Y eso es normal, es natural, y afortunadamente no todos creemos lo mismo siempre. Sino que pensamos diferente, nos expresamos diferente y tenemos, en este caso, y yo creo que eso hay que resaltarlo, tenemos la oportunidad de expresarnos, de plantear nuestras posiciones y nuestras posiciones. Pero yo lo que cuestiono es si ese mantenimiento de las posiciones extremas entre distintos sectores, primero, por ejemplo, llama lo de los sectores democráticos, hacemos referencia a los mismos del golpe de Estado, porque si son los mismos del golpe de Estado, fueron muy poco democráticos en ese momento. No, esa es su concepción. Cuando son sectores democráticos es la sociedad no socialista en el país. Bueno, ok, entonces, pero lo que hicieron en aquel momento no fue eso. La que da golpe de Estado. Y segundo, la sociedad democrática es la que da golpe de Estado. Que estamos y deberíamos pensar en sentarnos y poder avanzar hacia una construcción de un mejor país. Y construir un mejor país implica que algunos que hoy por hoy son los que concentran la mayor parte de la riqueza y que se quedan incluso a través de abusos en la ley, abusos en la instrumentalización de diputados y diputadas al Congreso Nacional, pues realmente reduzcan un poco sus pretensiones
y sus aspiraciones personales de enriquecimiento. Y de alguna manera democraticen el ingreso. Y eso no es socialismo, no es comunismo, No le pongan nombre, es sí. simplemente una realidad económica que vive Honduras. Honduras no puede sobrevivir tal como está si seguimos manteniendo ese alto nivel de concentración de riqueza. Honduras, para que los hondureños podamos vivir en mejores condiciones sociales, y las condiciones sociales son menos violencia, menos impunidad, o sea, mayor acceso a bienes y servicios para todas y todos. Eso implica que hay un grupo que deberá, pues, o pagar más impuestos o deberá de dejar de hacer corrupción con lo que recibe. Porque aquí en el país, lamentablemente, hay muchos casos de personas que se quedan hasta con los impuestos del impuesto sobre ventas que nosotros pagamos por los productos y no los enteran al fisco. Aquí hay personas y empresas que con el aporte que damos, con los centavos que sobran del cambio, en lugar de equipararlo con fondos propios, lo que hace es presentarlo como una aportación propia de la empresa o del negocio. Es correcto, Y lo reduce de los impuestos que debería pagar. Entonces necesitamos, incluso en este caso de estos 71 diputados en el Congreso Nacional, me gustaría saber como sociedad, me gustaría saber como hondureño, cuál es la apuesta de desarrollo, cuál es la apuesta de agenda legislativa que están planteando, y que no sea simplemente oposición por hacer oposición. Y si, como lo anunciaba usted hace unos minutos, ¿verdad? En diciembre, que hay cambio de junta directiva del Congreso Nacional, ellos serán directiva del Congreso Nacional, entonces que esa agenda legislativa efectivamente se muestre y que no sea una agenda legislativa que esté plagada de propuestas para protegerse frente a una posible persecución penal. Mire, yo creo que ustedes en esa militancia de izquierda o de centroizquierda O sea que el licenciado se y ve de libre de izquierda. ¿Es de Sí, izquierda? evidentemente no es de derecha, ni de centro. Bueno, es que vos de derecha. Hay de derecha a derecha. Hay derecha y derecha. O sea, las posiciones de él son de centroizquierda, mínimo. Desde la perspectiva hondureña todos somos de Mínimo es centroizquierda. Y ahí estaba el CIPRO de siempre, ¿va? No engañemos, ahí está Méndez, Martín, ¿cómo se llama Méndez? Wilfredo Méndez. Wilfredo Méndez, que resultó siendo precandidato de Libre, hombre, no me van a ir a mí con cuentos de que no son de izquierda. Entonces, te está pasando las de Marlon ayer, mira, por andar metiendo las 4. Un saludo para Marlon Ochoa. Excelente foro el de ayer, Marlon. Les digo a los dos, ya tienen que cambiar el cassette mental. Seremos nosotros, hondureños. Ya no pueden seguirle pidiendo a la oposición que actúe como gobierno. El gobierno son ustedes, hombre. Sí. ¿Por qué nos va a pedir agenda legislativa a nosotros, licenciado Pero ustedes Chávez? tienen agenda legislativa. ¿Por qué no? Acevedo, por favor. ¿Por qué le pasa la carga de la propuesta y del liderazgo del gobierno para conducir la nación? Porque se la están pasando a la oposición. Hay una Ahora razón resulta sencilla para que eso. quieren que la oposición sea la responsable de si hay diálogo en el país o no hay diálogo en el país. No, hombre. Hay una razón Si es sencilla el Poder para eso. Ejecutivo el que recibió el mandato del pueblo y lo primero que hizo fue romper la alianza con quien estaban aliados para platicar. Con Salvador. Bueno, Sí. yo creo que lo de Salvador es meridiano después, para todos. Y ¿verdad? después se divorciaron de los otros sectores de sociedad civil que los apoyaron también, como si fuera Jo. Cuando estuvimos ¿verdad? casados. Sí, estuvieron casados, ¿Con hombre, se quién? andaban en las calles juntos. ¿Con quién estuvimos casados? Con nosotros? Gabriela Castellanos No, se estuvieron no. marchando Además, en las tenemos buenos calles gustos contra nosotros. Jo. Ya se les olvidó, ahí está la historia, yo te puedo traer aquí filmado tras filmado, Raúl los tiene ahí en el archivo. Sí, eso era porque el Y gobierno los norteamericano estaba en contra ya de Juan Orlando en el los último comunicados periodo. del CNA y el cuestionando CNA ya al estaba gobierno, actuando los de ASJ en una cuestionando relativa al oposición, gobierno, nunca contra Juan CIPRODE Orlando, que cuestionando conste. al gobierno, el FOSDE cuestionando al gobierno, toda esa sociedad El que ahora FOSDE ustedes también. dicen que son enemigos de ustedes y quieren que El FOSDE nosotros condenó hasta el les gobierno del presidente digamos Zelaya. cómo ejecutar el presupuesto, por ejemplo. Yo sí ¿verdad? quiero aclarar Ustedes una cuestión. están con el cassette. No somos enemigos del Estado. No, del Estado no, porque y el Estado no tampoco- tiene enemigos, y porque el Estado somos tampoco todos. Estamos Entonces- polarizados de esa manera. Entonces, el Defendemos tema es, derechos humanos. el tema es que están reclamando aquí
que la oposición política diga para dónde va a ir el país. Si nosotros ya dijimos dónde, ya está en el plan de gobierno. Bueno, En el plan de entonces, gobierno ¿a estamos dónde va? ejecutando en la agenda legislativa hacia una sociedad más igualitaria, una sociedad sin clases privilegiadas, a una sociedad donde todos paguemos impuestos de manera igual y que los que más tienen, que más paguen, porque corresponde que paguen más porque están sacando más ganancia de la sociedad. Y están explotando más el trabajo de la sociedad para tener privilegios, y eso es lo que genera la injusticia social. Miles de programas en Venezuela de televisión, como miles, donde los chavistas estuvieron sentados así como ustedes engañando al pueblo. Y hay miles de empresarios venezolanos que creyeron esas tesis. Que el socialismo no era una cosa que se pudiera conseguir, que no andaban buscando eso, que en realidad lo que querían era un estado de bienestar social y que no eran enemigos de la empresa privada y que no eran enemigos de nadie. Y hoy hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela por la incredulidad de empresarios privados, de organizaciones de sociedad civil, de partidos políticos que se prestaron al juego de Hugo Chávez, por gente que se vendió con el dinero de Petrocaribe, gente que se vendió con el dinero de la petrolera venezolana. Don Fernando, compró que como usted está informado, de lo que pasa estoy en Venezuela. diciendo esto porque estoy haciendo en este instante un llamado al sector privado. Ahí andan empresarios haciendo negocios con el gobierno y a cuenta de hacer esos negocios con el gobierno, y con China, la tradicional corrupción con el gobierno, no hay corrupción en este gobierno, van a dividir los esfuerzos de la empresa privada por proteger el derecho a la libertad de empresa y a la propiedad privada en Honduras para cederle esos derechos a este gobierno socialista. Cuidado con esas cosas. Los partidos políticos estamos en la obligación de juntarnos, estamos en la obligación de ir en el Congreso Nacional a promover una agenda legislativa electoral que nos permita llegar a las próximas elecciones en condiciones de libertad absoluta y de verdadera igualdad. Garantizadas totalmente. Ya anda Mel por varios países del mundo tratando de comprar sistemas electorales de voto electrónico al estilo de las elecciones de Venezuela, las que hace Nicaragua, las que hace Cuba y las que han practicado en otros lugares donde gana la izquierda. Cuidado con estas cosas. Bueno, estamos al tanto de todas esas cosas. Bueno, primero, y sí, me imagino que usted está tan el al tanto. llamado también a la gente que tiene que ver con la justicia. Miren, esa Corte Suprema es una incógnita ahorita. No ha dado visos. También el Ministerio Público no ha dado es una visos para incógnita terrible desde hace más de 10 años. Y el Ministerio Público sin accionar. El Ministerio Público ya debía haber procedido en el caso del Congreso con la CAF y no lo hace. Y así va a seguir. Pero ¿quién maneja el Ministerio Público? No, por lo menos le puedo garantizar que no lo maneja el Partido Nacional. Esa es otra cosa, que también con Andurey también estamos de acuerdo. No lo maneja el Partido Nacional. Él no está a favor de Chinchilla y eso a mí también me alegró el otro día. Estábamos en un foro y me dijo, no, yo no apoyo a Chinchilla. Y me pregunto, bastante porque ¿cuál es el santo que apoya a Chinchilla? No, yo no sé quién lo apoya. Fíjate. Fiscal la primera vez, reelecto después y reelecto por la gente que él quería meter presa. Fernando Andurey está en contra de Chinchilla y a mí eso me alegra. Y ahora resulta que el hombre se va a quedar ahí también. Ahí está. Con el apoyo del Libre. Y no va a hacer nada Libre. No, hombre. Ahora es culpa del Libre. No, yo solo quiero, mire, yo quiero decir una cosa importante que, don Fernando, ¿verdad? Que se extiende bastante, sobre todo en el discurso, en la narrativa anticomunista. Decir que, miren, Venezuela hasta el año 2016 tenía unos niveles de desarrollo y de pobreza sumamente bajos, arriba del 26% justamente. Y luego el gobierno norteamericano, que no podía permitir esa prosperidad, ni tampoco esa libertad en ningún país latinoamericano, no solo dejó de comprar su petróleo, sino que incautó
más de 5.000 gasolineras, o sea, se robó de hecho más de 5.000 gasolineras. El gobierno norteamericano se robó más de 5.000 gasolineras del gobierno venezolano, refinerías que tenían en Estados Unidos. Pobrecito Maduro. Una pérdida de más de 21.000 millones de dólares. Miren, las 600 agresiones. Miren, pobrecito, vaya, si no nos queremos solidarizar con su gobierno, yo usted creo que está plenamente consciente de que hay más de 600 agresiones económicas por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Cada vez que usted defiende el gobierno de Maduro y de Chávez, consiguen más rechazo popular a Xiomara. Es probable. Mire, yo sinceramente, yo personalmente no estoy en elecciones, pero cuando también estoy en elecciones yo digo exactamente la misma cosa. Y es posible que eso no me granjee votos, pero yo estoy tratando de aproximarnos a la verdad con argumentos y datos y estadísticas, porque eso nos va a dar al menos otra visión, si no la realidad, al menos otra visión. Y lo mismo pasa, y yo creo que don Fernando, incluso su gobierno, votó en contra del bloqueo a Cuba, por ejemplo. Yo creo que también está en contra del bloqueo económico a Cuba. No sé, porque como hay diversidad también dentro de la derecha del Partido Nacional, hay unos que están más a la derecha, como decíamos antes, y que están, digamos, de acuerdo con ese tipo de acciones imperialistas, ¿verdad? Porque un país que está bloqueado comercialmente hace 60 años, ¿verdad? Tiene, solo un país en el mundo tiene esa posibilidad, que es Estados Unidos. Entonces, lo mismo ha hecho también con Venezuela, lo que efectivamente disminuyó la condición y calidad de vida de los venezolanos y expulsó sobre todo a una generación que había nacido ya dentro de los beneficios del Estado socialista y que cubría muchos programas sociales. Por eso nosotros vemos que la generación que está en la calle es la generación que tenía primero, digamos, cobertura de muchos programas sociales, certificado por Naciones Unidas, por organismos internacionales, ¿verdad? Por todos los programas de asistencia social que tenía Venezuela y que tuvieron que disminuir luego de que les impusieran muchas sanciones económicas. Eso está en la historia, eso no es una opinión, eso es un hecho real, concreto. Aún así, ¿verdad? Se aumentó la pobreza, más de 10 puntos desde el 2016 a la fecha, están cerca del 39, creo 40, y aún así entonces tienen la mitad, en proporción a su población y a nuestra población, pues tienen la mitad de la pobreza que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, nosotros andamos en 75, ellos andan por 40, un poco más de la mitad, digamos, de lo que nosotros tenemos. Lo que afecta sin duda una gran cantidad de la población venezolana, pero no es gracias a su gobierno. O no es porque haya falta de democracia en Venezuela, sino porque evidentemente no querían seguir regalando su petróleo a los intereses norteamericanos, estaban ya administrando sus riquezas naturales y eso es incómodo para el imperio, obviamente, porque ellos contaban el 19% del combustible que consumía Estados Unidos venía de Venezuela, es decir, la quinta parte del país que más consume combustible en el mundo, ¿verdad? Porque apenas tendrá una población de 330 millones de habitantes, pero consumen 5 o 6 veces más de lo que consume cualquier población del mundo. A eso es lo que llamamos consumismo, ¿verdad? Una población que gasta, que está, o sea, que se es ciudadano en la medida que se pueda gastar dinero, ¿no? Esa es digamos, la materialidad, pues, vacía, ¿verdad? La que promueve el capitalismo, que también es positiva en el sentido de la productividad y bueno, y que satisface muchas necesidades materiales sin duda, aunque deja descubierta una gran parte de la población, más del 50, a ver cuántos, hay como 50 y pico millones de pobres en el propio Estados Unidos, ¿verdad? Que es un porcentaje del 17, creo, por ciento de pobreza en el país más productivo del mundo. Ahí vemos la inequidad que genera el capitalismo, aún en las propias entrañas del país, que económicamente es el país más próspero en este momento, aún, ¿verdad?, con la crisis del mundo, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros reconocemos el tamaño y la importancia de Estados Unidos, pero también sabemos que históricamente acumuló su riqueza en función de las guerras coloniales, de las guerras imperialistas, de la invasión y la expropiación de las riquezas naturales de otros pueblos, como lo hicieron, por ejemplo, en el Medio Oriente, a donde siguen insistiendo, y como lo han hecho históricamente también en América Latina. Esos son hechos concretos. Esos son hechos reales. En resumen, Venezuela es el modelo que hay que seguir en Honduras. Yo creo que Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen cosas que... Sigan en eso. Pero yo creo que Venezuela... Siga alabando a Maduro y al régimen socialista. No, y no solo eso, yo quiero van a seguir perdiendo popularidad y van a ser más débil a Xiomara cada día. Quiero agradecer públicamente al gobierno cubano, porque ahora mismo andan algunos educadores aquí en el país y están acabando con el analfabetismo en muchos municipios de Honduras. ¿Y los médicos? Y
médicos andan pocos, deberíamos tener más, ¿verdad? Porque ¿Cuántos millones de dólares mensuales le paga Cuba por eso, gente? no se pagan millones de dólares. De hecho, el estipendio que reciben es menos que lo que gana un residente aquí en... No lo que le dan a los médicos y a los profesores cubanos aquí, porque a eso les dan una miseria. Lo que le pagan al gobierno de Cuba. Eso no es cierto. Lo que eso no es cierto. Y ahí está en los portales. Cuesta más de 2.500 dólares mensuales cada uno de ellos pagados a Cuba, al gobierno de Cuba directamente. Eso es falso. Honduras financiando, en vez de pagar maestros y médicos hondureños, está con su dinero pagando en dólares al gobierno de Cuba por mandar gente aquí a hacer indoctrinamiento político. No puede ser. Adoctrinamiento político, enseñar las letras, enseñar el ABC. Para don Fernando y enseñar Duray, cómo se deben movilizar en las calles también para la lucha eso no para lo hacen los educadores del Yo Sí Puedo. Para don Fernando, educar en las letras es un acto subversivo, porque no para la élite y para los sectores conservadores, qué bueno. Efectivamente, que las personas aprendan a discernir. Son estrategas militares que vienen aquí a vigilar cómo se está organizando territorialmente libre. Entonces, sí hay cosas, ¿verdad?, que nosotros quisiéramos emular de estos tres países, yo lo digo con toda responsabilidad. A mí me encantaría tener, por ejemplo, el sistema cultural que tiene Cuba, el sistema educativo que tiene Cuba, es sumamente, digamos, de avanzada, no hay más de 20 niños por salón, tienen acceso a teatro, a ballet, gratis, a cine. Todo eso es mentira. No, yo he estado en La Habana varias veces. Todo eso es mentira. Más de 20 ¿Cómo veces, decir que no hay un niño en las calles muriéndose de hambre ahí, o que hay medicinas en los hospitales? Yo solo, bueno, he dicho que son elementos que a mí me gustaría, bueno, los reportes culturas que tiene cerrada la salida de la información, y ahora solo por redes sociales podemos conseguir algunas de las miserias que solo quiero decir dos cosas más. Sí. Miserable Venezuela. A mí me encantaría tener el sistema productivo de Nicaragua, que produce más del 95% de sus alimentos, por ejemplo, y donde las mujeres tienen el 7º lugar en cuanto a posicionamiento en espacios públicos y políticos. Eso también es bastante significativo, reconocido por Naciones Unidas, ¿verdad? No dicho por ellos, sino que reconocido por Naciones Unidas. Y a mí me parecería que la mujer hondureña, además de que ahora una mujer, ¿verdad?, por primera vez en su historia ostenta la primera magistratura del Estado, también pudiera tener en toda la sociedad una participación, como tienen las mujeres participación en Nicaragua, en cooperativas, en sus esfuerzos económicos. Yo creo que eso es digno de imitar. Como es digno de imitar de Venezuela muchos de sus programas sociales, que a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, Venezuela sigue siendo un Estado que pues invierte más del 71% de su presupuesto anual en programas sociales. Entonces, a pesar de todos los bloqueos, hay muchos elementos de estos países que se han estigmatizado que a nosotros nos gustaría tener como programa. El modelo es imposible repetirlo, nosotros tenemos otra realidad y nosotros no queremos además repetirlo, tenemos nuestras ideas propias, tenemos nuestros estudios propios de la realidad nacional. Ahora mismo que llegamos al Estado, los que más nos aproximábamos a conocer, digamos, la realidad del país, ahora tenemos todas las herramientas para entender con toda claridad dónde han estado las contradicciones y no estábamos equivocados. Es un país que puede desarrollarse en la medida que haya cosas que se puedan armonizar y hay otras cosas con las que se deben combatir, ¿verdad? Que son el sistema de privilegios que aleja a la mayoría de la población de la posibilidad de tener oportunidades. Y ese sistema de privilegios está muy ligado al sistema económico que hay que reformar y al sistema político que hay que revisar también, ¿verdad? Si esto que vivimos en el país es una democracia, con más del 73%, el 70% de las personas en la pobreza y con una inmensa mayoría también, de arriba del 50% viviendo en miseria. Entonces, en esas condiciones yo creo que hablar de democracia es, o lo que habla don Fernando, de sectores democráticos que defienden justamente esa situación del pueblo, yo creo que no es el discurso de la democracia que quisiéramos escuchar. Queremos un discurso de la democracia que integre prosperidad, que haga realmente análisis económico y de lo que está pasando en el mundo, y por eso para nosotros también es necesario lo del CAF, lo de la CAF. Solo voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa. Oíme. Solo déjame hacer una pausa. Es que no voy a perder la idea. Ajá, dale pues. Han fracasado absolutamente en años, 7 meses de gobierno. No han arreglado ninguna de esas cosas. Es más, han encarecido todo y han puesto al país en una situación mucho más difícil. ¿Qué pasó? Si tenían todas las soluciones. ¿Cuál es el éxito que tienen? No se cansan de acusar y acusar y acusar y acusar y acusar y acusar y acusar. Tienen un gobierno absolutamente inepto, sin resultados en educación, sin resultados en salud, sin resultados buenos en seguridad,
sin resultados en infraestructura, sin resultados También, en producción claro, de alimentos, falso, don Fernando. sin resultados en nada, no Eso les es falso, está don funcionando Fernando. nada. Pusieron Eso es un falso. montón de gente que no sabe qué hacer en el gobierno. Ayer vinieron aquí, decía el ministro Lazar, 42% hemos ejecutado el presupuesto. Sí. Casi 200 mil millones de pesos, 180 y pico mil. Ajá, y de esos tienen 50 mil millones en la Tesorería General de la República, No, no hay eso. que no han podido ejecutar. Ojalá y dicen tuviéramos que esa ya, liquidez, y dicen ojalá que ya lo tuviéramos esa ejecutaron y liquidez. tienen el pisto guardado ahí. ¿Para qué? Una cosa es el presupuesto, don qué- Fernando, y ¿Para otra cosa qué es la creen que lo liquidez. tienen guardado? Para hacer compra de conciencias sociales ya para las elecciones. 50.000 millones Porque de así lempiras para funciona, compra de conciencias así sociales. funciona, así funcionó en Venezuela. El que las hace se la Sí, imagina, Mira, ¿verdad? Raúl, Eso era las redes del esta Partido gente Nacional. tiene un problema ahora. Y es que como ya tenemos la película escrita del funcionamiento de las sociedades que ha controlado el Foro de Sao Paulo, entonces ya sabemos por dónde vienen. Y yo voy a insistir en este programa. El éxito para que Mel vuelva a ganar las elecciones en este país es que la derecha y las fuerzas democráticas se mantengan divididas. Así han ganado elecciones en otros países. Así han construido dictaduras socialistas. De eso se valió Hugo Chávez. De eso se valió Ortega en Nicaragua. De eso se valieron ahorita en Brasil. De eso se valieron en Bolivia. De eso se valieron en Argentina. De eso se valieron en México. Y de eso se valieron en Honduras también. Engañaron a las fuerzas democráticas. Raúl, ¿cuántos programas y cuántos expositores de libros estuvieron aquí, en este foro, en esta mesa, diciendo, cuando les decíamos, ustedes quieren una Venezuela, quieren una Nicaragua y una Cuba para Honduras? Decían, no, mentiras, falso. Y hoy vienen abiertamente aquí a promover Venezuela, a promover las bondades de Cuba. Miren, y a promover miren las bondades de Cuba, Nicaragua. miren las bondades de Se Cuba, ¿ves? quitaron, Santa se María del Real. quitaron la careta. Mira, Hoy mira, nos mira, vienen don a Fernando. decir abiertamente Mira, don que son Fernando. socialistas, que quieren las bondades de esos sistemas. Quiero agradecerle Pero aquí. antes engañaron al pueblo. Esa es la decepción que está en el pueblo. Solo quiero leerle que se quitaron la careta. un mensaje de una línea que nos envía un amigo, Oscar Rolando, de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba, porque muy pronto, en las próximas 2 semanas creo, se va a decretar ya Santa María del Real en Olancho. Será el primer municipio que se declara libre de analfabetismo. Esto para nosotros es una enorme alegría. Personas mayores de edad, personas que no tuvieron acceso a la educación pública en este país, que se margina para las grandes mayorías, ahora tienen la oportunidad de aprender las letras con un facilitador, con un método que han ido desarrollando los cubanos a lo largo de su historia, sobre todo en su experiencia propia también, donde alfabetizaron a toda la población. En Cuba hay menos del 1% de analfabetismo, mucho menos, ¿no? Entonces dígale a los Entonces, hondureños que están emigrando que se vayan para Cuba, hombre. No. Qué brutos son. En vez de irse para No, Cuba, se van para Estados Unidos. no. O que se vayan para Venezuela. sí, ya nos va a mandar a Venezuela Yo como creo el que son las guión de siempre. contradicciones que no van a poder explicar No, pero históricamente. a usted le alegra, don Fernando, que la gente en Santa María del Real deje el analfabetismo. Yo creo que Es eso... que ese debe ser una aspiración de todos los Ah, muy hondureños, bien. que haya Bueno, educación en el país. entonces esto le alegra. Pero ¿qué has hecho en año y medio en la educación? Traer maestros cubanos para liberar un municipio del analfabetismo. Pues sí, adultos mayores. Mientras el resto del país está sumido en la miseria educativa. Mientras todo te fracasa, tenés cientos de escuelas sin un profesor en este momento. Ay, ahorita no. Cientos de escuelas que es no cierto. tienen un profesor después de eso- año y medio. Eso no es cierto, don Fernando, si más bien disminuyó la Dijiste matrícula. que ibas a reparar, más bien ahora hay dijeron que entre iban a 20 y reparar 25 12.000 alumnos por centros aula. educativos Con- y hoy no tienen ni 500 centros educativos reparados, años o 7 meses después. ¿Han mentido? Pues No han claro hecho que nada. están. ¿Y qué crees que está viendo el pueblo, Raúl? No han hecho nada. Si no- cuando no ellos sé. vienen a decir ¿Qué aquí. piensa usted de eso? Espérate, Raúl, Espera, no, mira, espérate, y todavía espérate. dicen. ¿Qué piensa de eso? Y todavía Le dicen. cuesta escuchar al abogado Duray. Vaya. Creo que es importante. Claro que le va a costar en ese- escuchar si usted piensa igual que Gilberto, hombre. En ese ejercicio de derechos es importante escuchar también. Mire, yo creo que en esto hay una cuestión que es clave y es vámonos a los datos concretos, o sea, a los datos que son reconocidos y que puede contrastarlos usted, los puede contrastar cualquiera. Entonces, pero quiero llamar la atención sobre algo que decía el abogado Anduray hace rato, que por qué los diputados al Congreso Nacional deberían tener una agenda. No, porque les pagamos. O sea, todos los hondureños con los impuestos pagamos a todos los 256 diputados. Ahí le envío una O sea, postal para le pagamos a cada uno y a cada una. Y
somos, como usted repetía también hace un rato, somos los patronos de esas personas. Y como patronos exigimos que trabajen, y que trabajen en favor de la población, no en favor de sus grupos o en favor de sus propios intereses. O sea, nos deben eso como sociedad. O sea, nos deben no solamente un discurso político, un discurso que se aproxima mucho a una película que he visto varias veces y que ha servido de reflexión para muchas personas, La Ley de Herodes. Y así, cuando escucho a veces ese discurso de justicia social, me parece eso realmente, porque es un engaño a veces. Sí. Es un engaño. Esa Ley de Herodes es una mexicana. Sí, es una, muy buena. O sea que con la reforma socialista se corregirían todas las cosas que usted señala. Hay varias cosas que hay que trabajar en este país. Y no dependen solamente de una reforma socialista. Y la carga de eso que hay que trabajar es de la oposición política y no es del gobierno. Porque usted no le pide, pero porque usted en este programa no le pide al gobierno que haga las cosas. Cuando estoy extremizado, se me olvida que debo aprender a escuchar a los demás. Sí, efectivamente. Estoy de alguna manera enamorado de mi propia voz. Porque como sociedad civil usted debería estarle pidiendo al gobierno que haga correcciones. Y nos está pidiendo la oposición política que lo hagamos nosotros. Escúchenos, don Fernando, porque mire, yo sinceramente aquí, por ejemplo... Los diputados al Congreso Nacional son gobierno. Mira, ve, las alcaldías aquí, en el país 17 meses. Mira, Grillo, aquí nos mandaron... Yo le quiero leer un mensaje. Yo le mandaron otro mensaje, después te leo el mío. Excelente, gracias, muy amable. Mire, aquí me escribe Octavio Pineda, muchas gracias, ministro. ¿Verdad? Se han reparado 2.000 escuelas en 17 meses. ¿Verdad? Se entregan nadie sabe eso, nadie. Ahí tiene razón Anduragui, es ministro, nadie sabe eso, que el ministro ha reparado nada. Voy a una pausa y continuamos. Pero por un problema de comunicación, no porque no se ha hecho. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, gracias. Vamos a continuar. Licenciado. No, yo creo que es importante, miren, aquí todos tenemos responsabilidad para echar a andar Honduras. Y hay unas responsabilidades mayores, históricas, que se tienen, pero todos, gobierno, sociedad civil, empresa privada, está en la responsabilidad de construir un mejor país. Está en la responsabilidad de sentarse. Creo que estamos grandecitos todos aquí en el país y podemos sentarnos. Ese tema de pretender nada más solo vernos en los extremos, creo que nos hace daño. Y es importante que como seres humanos también estemos muy dispuestos a construir consensos. Y a construir consensos que nos permitan avanzar como sociedad. Yo creo que deberíamos preocuparnos y ocuparnos, por ejemplo, de la expulsión de hondureños y hondureñas que ocurre a diario y ha venido ocurriendo a diario desde hace mucho tiempo, porque creo que también ese es otro problema que tenemos en el país, nos volvemos desmemoriados de alguna manera. Sí. Y creemos que Honduras empezó a construir hace 18 meses y Honduras tiene una historia ya de 200 años de independencia relativa de España y de México. Entonces eso debería ser un elemento que nos una y que nos permita avanzar hacia una construcción de una mejor sociedad. Otro asunto importante en este espacio y en este espacio de diálogo que debe existir en el país, que debemos de dejar de vernos como enemigos y enemigas. Creo que si estamos dispuestos a avanzar en construcción de un mejor Estado, de una mejor sociedad, necesitamos de alguna manera renunciar a ciertas etiquetas y renunciar a unos ciertos extremismos en los cuales lamentablemente nos hemos venido acostumbrando y creemos que el mundo solo se ve en blanco y negro, cuando hay una cantidad de matices y una cantidad de colores que es necesario entendernos y poder aceptarnos también, porque es facilito extremizarnos, ¿sí? Yo no me siento con estos porque estos no creen en los derechos humanos,
o porque estos defienden a los derechos de las personas LGTBIQ+, o porque estos solo piensan en los derechos de las mujeres. ¿No? Creo que debemos entender que todos, y los derechos humanos en ese sentido, deberían ser un medio, un canal que nos permita juntarnos y nos permita avanzar. Porque derechos humanos necesitamos independientemente de nuestro partido político de preferencia. Necesitamos derechos humanos independientemente de la religión que profesemos. Necesitamos derechos humanos independientemente de la cantidad de riqueza. Porque al final de cuentas puede ser, y lo vimos con el ejemplo del expresidente Hernández. El expresidente Hernández terminó reclamando derechos humanos y terminó pidiendo que organizaciones de derechos humanos le acompañaran. Y eso que él en un momento histórico pudo decidir sobre vidas y haciendas aquí en el país. Entonces, creo que en ese sentido necesitamos procurar espacios de diálogo, procurar acercarnos. La academia puede ser un medio importante para buscar ese acercamiento y buscar la construcción de consensos en Honduras. Creo que hay una facilidad y una tendencia a decir que no a todo lo que suene al partido contrario al que yo profeso o a mis creencias particulares. Y es importante reconocer que hay cosas positivas. Algunas de las cosas que señalaba Gilberto son positivas para la sociedad. Quizá hay cuestionamientos... Pero todo lo que vimos nosotros no. No. Permítame. Hay cuestionamientos respecto... Y está hablando de extremismo, ¿cómo se contradice? Ese es el problema, que ve la contradicción, pero no sigue el discurso, porque le cuesta escuchar. Entonces necesitamos rescatar, por ejemplo, todos los beneficios que supone una empresa privada que efectivamente sea competitiva en el país. O sea, no que sea una empresa privada que descanse sobre los hombros de los gobiernos, porque usted señalaba algo muy importante y decía, es que nos van a separar a las empresas privadas entre los que trabajan con el gobierno y los que no. La empresa privada lamentablemente no tiene color político en términos prácticos. Bueno. En términos prácticos lo que ve es tasa de ganancia. Sí. ¿Sí? Y la tasa de ganancia no tiene color, a excepción del color del dinero. Así es. Entonces, en ese sentido, es importante porque Honduras no podrá avanzar, no podrá desarrollarse negando la empresa privada. Pero tampoco podrá avanzar. Eso así, el grillo usted. Tampoco podrá avanzar y tampoco podrá desarrollarse negando la participación del Estado, porque en estas circunstancias que tenemos en el país, si no hay participación del Estado, es muy poco lo que se puede hacer. Si no, ¿por qué pasamos pidiendo desde la empresa privada que haya mayor inversión pública? Si no fuera porque el Estado es un gran actor en el desarrollo, en la movilidad o en la marcha económica del país. Necesitamos que estemos todos los actores. Bueno, Raúl. Porque algunos podremos aportar desde el conocimiento. Es más, otros podrán aportar desde el capital. Y ahí vamos juntos. Es más, hay que decir que más del 95% de la inversión nacional viene de los sectores privados. Entonces necesitamos más acción, más actividad de los sectores privados. ¿Y qué estás haciendo para estimularlos? Es correcto, ¿Qué estás haciendo? Exactamente, esa es la pregunta que hay que hacer, porque lo que se ha estado haciendo durante todos estos años es estimular al sector más pudiente y no a la cantidad de empresarios, 300,000 empresarios honestos, decentes, que pagan impuestos. Mire, la diferencia aquí es de la mayoría que pagan impuestos, de los empresarios. El mensaje está claro. Y de los que no pagan. Vas a apoyar a los empresarios pequeños, pero vas a topar a los empresarios grandes. No, micro, mediano. ¿Cuándo dijo eso usted? Nunca. Micro, mediano, grande y grandísimo si quiere. Aquí si paga impuestos, aquí tengo el mensajito que quede pendiente de leer. Es bienvenido. Nosotros necesitamos una economía en la que justamente involucre a más sectores de la población. Y por eso los privilegios fiscales no deberían estar acá. Los privilegios fiscales deberían estar en esos 300,000, que además ahí está el sector informal, que genera la mayoría de los empleos en el país. ¿O no? Ese es el tema del socialista.
generar el proceso de confrontación contra la gente que tiene dinero. Imagínense que a esa élite... andan locos detrás del pisto de la empresa privada, pero quieren ver cómo le cae. No, falso. No puede ser, lo que nosotros andamos van a locos es destruir porque la capacidad productiva del Estado. Andan locos detrás del Sí, dinero hombre, de la empresa andan privada. viendo ver cómo le favor. caen, que el No. CAF, ¿Qué viene le caiga? ahora viene el control de las instituciones financieras y todas las cosas. Pero eso es necesario, Mira, ve, don Fernando. para que no nos quede en el aire, Algunas instituciones del para país que no se nos quede en el vincularon aire, con Raúl. crimen organizado y se vincularon con el gobierno de Juan Orlando Hernández también. Raúl. Y por tanto hay que financiar las finanzas de Honduras. Dice, desde Santa María del Real, un dirigente Olancho. cachureco, en Olancho, Claro que es Olancho. que está siendo declarado libre de analfabetismo. Dice, habían 10 personas que no sabían leer y escribir en Santa María del Real, Olancho. Ponga y le mandé ahí tenían una postal. 5 maestros cubanos. Ya va a ver Para usted 10 ya va a ver, personas. ya va a ver usted Bueno. la barbaridad. Ahí está, mire. Ahora, ¿será que pueden poner el Yo productor quiero, nos porque ayuda? ya va terminando el programa, ya Raúl ya en nos cualquier vamos. ratito nos dice. Solo quisiera- bueno, solo nos quisiera vamos. que mostraran. ¿Cómo vamos a despedir? Dice- Solo Perfecto. Dice el licenciado Chávez, No, Acevedo. Acevedo. Sí. Bueno, es que Ya casi le como está poniendo chavista, como ¿va? Ah, fíjate que ahí ¿Cómo es? creo que- Intención, creo que justamente ahí es donde nos perdemos más. Irónicamente, Ya lo hizo chavista, ¿no? irónicamente, representa una institución que ha sido realmente de un perfil muy alto en la defensa de los derechos humanos en Honduras. De hecho, se llama Centro de Investigación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Es el CIPRODE. Correcto. Correcto. De investigación y promoción de derechos humanos. Fernando, Y en nos vamos, años, Fernando, y en nos vamos. años pasados, Raúl, en años pasados el CIPRODE estuvo siempre en todas las luchas por los derechos humanos. Irónicamente, en este gobierno, desde el Ministerio de Derechos Humanos, han hecho cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos. Así. Y el CIPRODE, mire, callado. Muertos en Tocoa. Solo le recuerdo de qué se Defensores trata de el los programa. derechos humanos en Tocoa, fallecidos. Defensores de la tierra en Tocoa, de fallecidos. Luchadores sociales fallecidos en Choluteca, en Olancho. Y el CIPRODE hoy, callado. Pero viene su director aquí hoy a decirnos que la oposición política Ya es era la que tiene que contra el pobre plantear hombre, si es que las soluciones el hombre para trató de el país. mantener Es un problema el de equilibrio. dolor. Sí, No, permítame, nos vamos. yo Gracias, siento. Fernando. Y para el grillo, hermano, compare, 9.000 millones de lempiras debían, no, de dólares creo que debían en la ENE. Esa era la deuda que se tenía. con No, los era productores. 75 mil millones de lempiras y la deuda que Bueno, le damos, y más ahora- 37% no, de pérdida eran 9.000 millones de dólares. de dólares. No, no, y no. hoy dijeron los productores de energía No, sería- que les deben 18.000 millones de dólares. Fíjate bien. Esos son tus logros. No, Esos son pero tus logros. Si usted no ha heredado la deuda. No, señor. No. Usted duplicó la deuda del ENE en años 7 meses. No, nada que ver. Cuidado con eso. No, Están nada llevando que al ver. país al fracaso Nada de la que ver. confrontación. Falso, es un dato falso. Estamos claros Sí. que la situación es de riesgo, pueblo hondureño, Así. sectores organizados del país democráticos, no más confrontación entre los demócratas, no más contradicción entre los demócratas. Ese es el germen del que se nutre el socialismo para mantener subyugadas a las naciones y montar las dictaduras socialistas. Por favor, a platicar partidos políticos, dirigentes políticos. Y si Xiomara quiere platicar con los brazos abiertos a platicar, debió haber platicado con la sociedad política y la sociedad organizada desde el principio de su gobierno y no confrontarla y tratando de destruirla como ha estado haciendo. Siempre es momento para platicar. Gracias, don Fernando Andurán. Licenciado Acevedo, gracias. Comentario final. No, yo creo que es importante el diálogo, pero el diálogo respetuoso, el diálogo que escucha. Es necesario que como sociedad nos encontremos, que podamos avanzar, y creo que dejemos de lado esas descalificaciones que son bastante burdas en muchos casos, porque cuando no conocemos somos capaces de decir casi cualquier cosa sobre los demás. Creo que es importante reconocer lo que se hace y lo que se ha dejado de hacer en esta sociedad.
reconocer las propias responsabilidades que tenemos cada uno y cada uno. Gracias. Ajá, don Gilberto. Bueno, no sé si podría poner la postalcita ahí que le envíe. Ponele la postal de gratis, Sí, este anuncio. gracias. Perdón, es que para que don Fernando se lleve la cifra, mire, 34.835 participantes integran el programa de alfabetización en las aldeas focalizadas, ¿verdad? Eso también lo está coordinando la Red Solidaria. ¿Quién certifica eso? No, pues, ahí están las fotos de todo el proceso. Están todas las fotos del proceso, los listados. Mire, más de 100.000 becas solidarias. Es decir, el gobierno está invirtiendo enormes cantidades de dinero para solventar la brecha educacional que ha tenido nuestro país, ¿verdad? Por décadas, ¿verdad? Justamente auspiciada por gobiernos neoliberales. Para nosotros el derecho fundamental a Vos la decía que educación. entregaba 250.000 bolsas solidarias. Sí, las entregaba mensualmente. al Partido Nacional y eran bolsas que además también se las robaban entre Libre los que dan activistas. 100.000 becas y no llegan ni a 10.000. Por Ni favor, el ya, 10%. ahí está además. Es que todas las mentiras están dadas en la calle. ya. No, porque eso se puede comprobar en los portales de transparencia y de ejecución del gobierno de la República y también en los listados, en la persona. Todo eso es transparente, eso se está haciendo totalmente diferente a lo que hacía Juan Orlando en el poder, el narcotráfico en el poder, que tenía evidentemente. Entonces debería ser otros un intereses. gobierno eficiente y la gente debería estar contenta. Pues si no hubiera una campaña permanentemente, la mayoría de los medios de comunicación. 72% de desaprobación del gobierno, pobrecita Bueno, Xiomara, no le esos son quieren las datos becas. suyos, nosotros no tenemos esos datos, don Fernando, y imagino que en su partido Gracias. es posible que exista eso, sí. Gracias, así está el país. Buenos días, siga con nosotros en Canal 11. Gracias.